Sebastián, te quiero contar que tu análisis que haces de la potencia parte de la base de un concepto erróneo. Acá tenemos la ley de Ohm, voltaje, intensidad y resistencia. La potencia que se mide en un contador de UT es igual a B por I por el coseno de phi. El coseno de phi vamos a despreciarlo porque vamos a hacer un ejemplo con una resistencia. El coseno de phi involucra todo lo que es bobinados, motores, impedancias, todo ese tipo de cosas. Pero para hacerlo más sencillo lo vamos a eliminar. La potencia absorbida, el ejemplo que tú estás dando de 1500 vatios, eso tendría que ser una potencia que la estás midiendo en el momento. No puede ser la que dice un electrodoméstico. Por ejemplo, si yo tomo la potencia de un calefón que dice 1200 vatios o 1500 vatios, esa potencia se va a lograr solamente para el voltaje que fue hecho el aparato. O sea, en ese caso el aparato va a llegar a los 1500 vatios con la tensión de referencia que dice que en este caso sería para UTE 230 voltios. O sea, no es lo mismo la potencia indicada en un electrodoméstico que la potencia absorbida, que viene a ser la potencia que se mediría. ¿Yo cómo saco esta potencia absorbida de un circuito? Pongo la carga conectada del circuito a la fuente, mido el voltaje y mido el amperaje, o sea, la corriente. El producto del voltaje por la intensidad me va a dar la potencia, despreciando el factor de corrección de potencia del coseno de phi. Para verlo de otra manera, yo te hice un circuito en 230 con una resistencia de 2 volts, para que veas que sucede algo opuesto a lo que vos planteás. Por ejemplo, yo tengo un circuito de 230 volts con una resistencia de 10 ohmios. ¿Cómo calculo la intensidad de ese circuito? Bueno, la intensidad es voltaje sobre resistencia. La intensidad va a ser 230 volts dividido 10 ohmios, que es la carga. Eso me va a dar 23 amperios. Si yo tengo 100 volts de fuente, la intensidad de ese circuito va a ser 100 volts dividido 10 ohmios, que es igual a 10 amperios. Evidentemente ocurre algo muy distinto a lo que vos planteás. Incluso vos, en tu análisis, vos decís, cuando yo detecto que hay baja tensión en la línea, es porque las lamparitas están con menos brillo. ¿Qué significa ese menos brillo? Significa que la lámpara no está entregando la potencia para la que fue hecha. Entonces hay una reducción de potencia y hay una disminución de corriente. Es totalmente al revés de lo que vos planteás, porque la resistencia es fija. La resistencia varía solamente por un coeficiente de temperatura, pero va íntimamente relacionado al voltaje y a la intensidad que recorre el circuito. Entonces, para que vos lo tengas más claro, yo te hice estos dos ejemplos a modo de sencillo, porque es un poco más complejo que esto. Y después, los medidores de UTE no trabajan solamente con corriente. Los que tenían un disco de aluminio trabajan con las leyes de Foucault, que el cable, vamos a decir, tiene una bobina que mide la corriente y en el disco tiene un inductor que va íntimamente relacionado con el voltaje. Entonces ese voltaje genera un campo de corrientes de Foucault en el disco que va relacionado con la corriente que circula por el circuito. O sea, UTE nunca te va a cobrar de más porque te esté dando menos tensión. No está cumpliendo con la normativa de darte una tensión en 230, por ejemplo. Pero no te está facturando de más, como vos lo planteas ahí, al darte una menor voltaje. Porque vos lo tenés claramente acá, que con 230 volts, con una carga de 10 ohmios, yo consumo 23 amperes. Con la misma resistencia de 10 ohmios, si UTE me entregara 100 voltios, yo voy a estar consumiendo 10 amperes. Así que tenés un error conceptual de lo que es la potencia. La potencia es la resultante de un producto de la medición de dos circuitos, del voltaje y de la intensidad. La potencia en sí, como componente único, no existe. Es el producto de dos cosas físicas, del voltaje y la intensidad.
Y si querés más fino todavía, es del coseno de phi del ángulo, o sea, en qué momento de la cresta de la sinusoide se encuentra el coseno de phi. Pero a los efectos del cálculo, para un cálculo de potencia, esta es la realidad. Espero que te sirva. Si no, podés buscar en este libro que se llama Tecnología Eléctrica, de Agustín Castejón, que acá te explica específicamente cómo funcionan los instrumentos de medida de UTE, porque esto está hecho en base al reglamento español y Uruguay tiene, el reglamento uruguayo se hizo en base al reglamento español. Y acá hay un capítulo que es específicamente cómo se hacen las medidas de energía eléctrica y cómo se calculan las potencias. Y acá tenés más o menos lo que sería el diagrama de un medidor de contador mecánico. Los digitales trabajan de la misma manera. Espero que te sirva de ayuda la información.